Buenas noches, hermanos amados. La bendición del Todopoderoso sea sobre cada una de sus vidas y sobre sus familias. Para mí es un placer poder venir a compartir la palabra de Dios y traer el mensaje que el Espíritu de Dios ha listado para el día de hoy. Antes de iniciar, quiero simplemente darles la siguiente indicación, y es que este mensaje, el cual lleva por nombre Un verdadero adorador, está compuesto por dos partes, la cual estaremos iniciando el día de hoy, y vamos a proseguir con el mensaje para el próximo jueves. ¿Por qué de esto, hermanos? Para que estemos atentos y podamos seguir el hilo de la enseñanza y dejar que el Espíritu de Dios sea trabajando en nuestras vidas. Para iniciar, hermanos amados, les voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, vamos a poner delante de Él este mensaje para que Él pueda hablar a nuestras vidas y darnos entendimiento conforme a su buena voluntad. Señor Dios, te alabo y te bendigo, Señor Dios, Padre bueno, tú eres un Dios santo que mereces toda la exaltación y la adoración, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor. Prepáranos desde ya para recibir tu palabra, Señor, para ser trabajados a través de tu Espíritu, Señor. Porque en ti opera, Señor, Padre poderoso, tu Santo Espíritu actuando, Jehová, en medio de nuestras vidas, Señor. Llevándonos, Señor, cada día a una mayor estatura, Jehová, a la imagen y semejanza en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a ser un verdadero adorador, Padre poderoso, a comprender el reto, Jehová, el llamado que tú nos haces en esta noche, Señor. Padre, desde ya iniciamos, Señor, presentando nuestras vidas, disponiendo nuestros corazones, para que tú te glorifiques y seas exaltado en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Hermanos amados, para iniciar es importante tener claro que la referencia bíblica por la cual vamos a estar desarrollando se encuentra en Juan 4 del 7 al 24. Es decir, vamos a estar desglosando todos estos versículos, hermanos amados, vamos a leerlos, vamos a estudiarlos y de ahí vamos a rescatar la enseñanza que el Espíritu de Dios quiere traernos durante esta noche y el próximo jueves. Voy a pedirles por favor que puedan acompañarme con la lectura. Repito el versículo, Juan 4 del 7 al 24. Voy a estar leyendo para ustedes, hermanos amados, este pasaje, el cual dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Hermanos amados, y para entender un poco de lo que es el contexto de esta referencia bíblica o historia bíblica, hermanos amados, es importante entender que nuestro Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, estaban pasando de Judea a camino a Galilea, y le fue necesario pasar por el territorio de Samaria. Y en aquel tiempo, hermanos amados, los judíos y los samaritanos no se llevaban, dado a situaciones del pasado.
Como hacer una referencia simplemente general para que ustedes tengan conocimiento, después de que el reino de Israel fue dividido en dos y se dividió en el reino del norte y el reino del sur, en algún momento, en el tiempo del reinado de Omri, la ciudad de Samaria fue establecida como capital del reino del norte. Al pasar los años, dado que el pueblo de Dios, tanto el reino del norte como el reino del sur, se apartaron de la ley de Dios, pero principalmente el reino del norte en aquel tiempo se apartó totalmente de la ley de Dios, los asirios vinieron y llevaron cautivos a aquel pueblo. Y debido a eso, dice que pusieron personas de otros lugares a vivir en la tierra de Israel, a vivir en la tierra del reino del norte. Y de ahí hubo una mezcla entre judíos con extranjeros, los cuales más adelante fueron llamados samaritanos. Aunque estos adoraban a Jehová Dios, no fue reconocido como parte de la tribu de Israel. Y aún en los tiempos de Jesús no había ningún tipo de relación entre el pueblo judío, el pueblo de Israel, con lo que son los samaritanos. Es por eso que en aquel tiempo no era correcto el que un judío se viese hablando con un samaritano. Pero nuestro Señor Jesús trae entendimiento y Él viene a quitar todo estorbo, porque ya no es necesario si es judío o gentil, como hemos ido aprendiendo. Dios nos invita a todos y la salvación fue extendida para el mundo entero. Y desde ese momento el Señor Jesús mantiene una conversación con una mujer samaritana para darle a entender y enseñar e invitar a convertirse en un verdadero adorador. Y de ahí radica todo el mensaje, hermanos amados. Aunque vamos a ir viendo paso a paso y nos vamos a estar adelantando y devolviendo durante toda esta referencia bíblica, vamos a empezar en específico en esta noche, hermanos amados, para comprender lo que dice Juan 4:23b. ¿Qué fue lo que resaltó Jesús? Y quiero leer para ustedes lo que dice Juan 4:23, versículo, la parte B, perdón, hermanos amados. Dice así, permíteme un momentito, se me movió la hojita. Dice así la palabra de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y es importante tener esta frase que el Señor pronunció a la mujer samaritana y la cual nos comparte el día de hoy, porque nos da a entender, hermanos amados, que el Padre está interesado, está preocupado en buscar adoradores que le adoren conforme a un verdadero adorador. Y durante esta noche y el próximo jueves vamos a estar desarrollando cuáles son las características, cuál es el perfil de un verdadero adorador. Pero aquí lo importante es la actitud del Padre. El Padre busca, el Padre se preocupa y quiere hallar adoradores que la adoren en espíritu y en verdad, que la adoren con sinceridad, que la adoren de una manera genuina, que presenten una adoración verdadera. Puede ser que cada uno de nosotros pueda tener un concepto de lo que es un verdadero adorador. Todos sabemos que adorar, cuando vamos a la iglesia o cuando hacemos los cultos ahora de manera electrónica o manera por internet, de manera digital, podemos nosotros levantar nuestras alabanzas y nuestra adoración a nuestro Dios. Y es parte de la adoración que debemos elevar al Padre. Pero el significado de ser un verdadero adorador, hermanos amados, va más allá. Va más allá y el Señor nos lo quiere hoy revelar para invitarnos a convertirnos en un verdadero adorador. Tal vez hemos comenzado, hermanos amados, y tal vez lo que el Señor quiere enseñarnos hoy es motivarnos a persistir siendo verdaderos adoradores. El traernos esta enseñanza para poder darnos a comprender de que en medio de estos tiempos difíciles en que vivimos, donde las circunstancias adversas pueden estar afectando nuestras vidas, debemos permanecer con la actitud de un verdadero adorador. O debemos desarrollar la actitud de un verdadero adorador. Para proseguir, hermanos amados, es importante poder conocer el significado de lo que es un adorador, de acuerdo a este pasaje y de acuerdo al diccionario Strong. Voy a estar compartiendo y leyéndoles para cada uno de ustedes y de acuerdo a este significado vamos a ir desarrollando ciertas ideas importantes de lo que nos da este significado como tal.
De acuerdo al diccionario Strong, voy a leer para ustedes, dice que adorar o adorador significa besar, como el perro lame la mano del amo, abanicar o agazaparse. Literal o figurativamente es postrarse en homenaje, es hacer reverencia, es adorar. El significado de adorar nos da ideas importantísimas de cuál debe ser la actitud de un verdadero adorador. Y empieza diciéndonos que un verdadero adorador va a tener la actitud de besar. De besar. ¿Y qué es el beso? ¿Qué es un beso, hermanos amados? Un beso es una manifestación de afecto que demuestra la existencia de una cercanía y confianza. Y para esto, hermanos amados, tenemos que preguntarnos, ¿qué tanta confianza y cercanía tengo yo para con Dios? ¿Qué tanto yo me presento para con el Padre, para besarlo, para tener esa relación íntima, para poder yo decir que constantemente estoy en su presencia, constantemente me presento delante de Él, para adorarle y bendecirle, para poder hablar de Él, para conocer de Él, para estar cerca de Él? Es importante, hermanos amados, que un verdadero adorador va a besar a Dios, va a besar al Padre, va a buscar siempre estar intimando con Él. Imagínense, hermanos amados, un padre de familia que pueda hoy darnos a conocer e indicar o asegurar de que él pasa tiempo con sus hijos. Pero cuando llegamos y le preguntamos a uno de sus hijos, puede decirnos, no, mi papá no me dedica tiempo. Tal vez me saluda, pero no hay ningún tipo de muestra de afecto. El hecho de que la persona diga, o ese papá diga que pasa con sus hijos, simplemente es verdad. La veracidad de tal acto se va a demostrar de acuerdo a la que la otra persona percibe. ¿Qué percibe Dios de ti? ¿Qué percibe Dios de ti? De que tú estás procurando ser un verdadero adorador, acercándose a Él. Hay una disposición en tu corazón de que diariamente busques un tiempo en lo escondido, en esa parte secreta para poder hablar con Dios, para presentarte delante de Dios, donde hay una intimidad, donde tú puedas hablar claramente y presentar delante de Él toda la adoración y reverencia que de tus labios puedan proclamarle y exaltar su nombre. Que además haya un tiempo donde usted pueda detenerse y escucharlo, escuchar la voz de Dios, escuchar qué es lo que Dios quiere decirte y enseñarte y guiarte. Un tiempo donde tú puedas ser libre y presentarte tal como eres, de manera genuina, y decirle lo que estás pasando y pedirle el consejo y la dirección de tu espíritu. Es muy importante entender, hermanos amados, de que Dios busca adoradores. Él se preocupa por buscar. Y Él envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos el perfil de un verdadero adorador. Y vamos a ver características importantes de Jesús como un verdadero adorador. ¿Qué fue lo que Él enseñó? ¿Qué fue lo que Él hizo aquí en la tierra? ¿Qué actitudes tomó de un verdadero adorador, las cuales nosotros debemos imitar y perseverar en ellas? Les voy a pedir que busquemos Mateo 6:6. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6 lo siguiente. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aunque el Señor Jesús nos enseña esto, no solamente nos lo enseñó a través de la palabra, nos lo enseñó a través de su testimonio. Dice la palabra de Dios en diferentes referencias de los evangelios que Jesús acostumbraba ya sea a subir al monte o a apartarse para tener comunión para con el Padre. De igual manera, nosotros si queremos ser imitadores de un verdadero adorador, vamos a tener que buscar esos momentos, esos espacios, hermanos, de intimidad, donde podamos hablar con nuestro Dios, donde podamos presentarnos y recibir de Él. Y cuando nosotros le demos a Él y recibamos de Él, Dios va a hacer cosas grandes en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias o en el lugar en que nos encontremos. Es necesario, hermanos, besarle. Es necesario ser un adorador el cual pueda acercarse confiadamente delante del Señor.
Pero también el significado no solo es besar, va más allá. Dice que también que es como el perro que lame la mano de su amo. Y cuando leía esto me llevó a preguntarme por qué un perro lame la mano de su mano. Es decir, ¿por qué un perro va a lamer la mano de su amo? Y leyendo un poco, hermanos amados, pude encontrar que esto lo hacen porque es la manera de poder sentir un contacto directo con él. Además, pueden sentir su calor y de forma instintiva sabe que su amo también siente el suyo. ¿Con qué confianza, hermanos amados, un animalito de estos puede acercarse a su amo sin ningún temor, con toda la confianza para lamer su mano y esperar el afecto de él? ¿Con qué confianza, hermanos amados, podemos acercarnos a nuestro Dios? Darle la reverencia que Él merece, primeramente, exaltando su nombre y glorificarle. Pero además, tener la confianza para pedirle de su Santo Espíritu, para pedirle de su afecto, para pedirle de su amor, de su cobertura, de su llenura, hermanos amados, en los tiempos de aflicción que podamos vivir, sabiendo que Él es nuestro consolador, sabiendo que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro castillo. ¿A dónde iremos? Dice la palabra. Si solo tú tienes palabra de vida eterna, si solo tú nos has dado salvación, si solo tú nos puedes mostrar el camino. Un verdadero adorador sabe lamer la mano de su amo. Y es muy importante, hermanos amados, porque como creyentes muchas veces erramos en la actitud de un verdadero adorador. Porque en vez de ser adoradores nos convertimos en dioses. Y cuando buscamos de Dios, hermanos, no buscamos para adorarle correctamente, sino para pedir que Él haga conforme a nuestra propia voluntad. Y no erremos, hermanos, no erremos. Nuestra actitud debe ser de reverencia ante Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su poderío, reconociendo que Él es el creador de los cielos y la tierra y que Él merece toda exaltación. Mas nosotros somos ovejas de su prado, el cual tenemos que humillarnos y poder presentarnos con exaltación a su nombre, creyendo que Él nos dará lo que necesitamos. Pero no solamente es pedirle, es creer, es darle reverencia, es darle el lugar que Él merece, porque Él es nuestro Dios, hermanos amados. Y también lo que es el significado de adorador muestra dos acciones, una que es abanicar y otra que es agazaparse. Y abanicar, pues, es hacer aire con un abanico. Y esto me lleva a recordar en algunas fábulas o algunas películas cuando se ve un rey, donde sus siervos acostumbran a hacer viento, ¿verdad? Con un abanico al rey. De esta manera nosotros debemos movernos en el espíritu, en ese viento, para poder tener esa comunión, esa cercanía para con Él. Pero entendiendo, hermanos amados, que quien recibe la adoración, quien recibe la exaltación en ese momento es nuestro Dios. Pero también así como Él recibe nuestra exaltación, nosotros vamos a recibir un lugar secreto, un espacio para poder nosotros agazaparnos. ¿Y qué es agazaparnos, hermanos amados? Es importante comprenderlo. ¿Qué se entiende por agazaparnos, hermanos amados? Dice que es esconderse o ocultarnos. ¿Con qué confianza, hermanos amados? Tú como adorador puedes tener para acercarse a tu Dios, para acercarse a tu Padre, en medio de la tribulación más difícil que puedas tener en este momento. De llegar y hablársela sinceramente, expresársela, como podría hacérselo a tu esposa o a la persona de mayor confianza. Y poder esconderse en Él, completamente en Él, hermanos amados, sabiendo que Él te escucha y que es un padre que se preocupa por sus hijos. Él, nuestro Dios, se muestra como Padre. Y en medio de esa intimidad, por eso Él se muestra como un Padre poderoso, el cual se va a levantar para actuar por sus hijos. Y para esto, hermanos amados, quiero que busquemos Mateo 26:39, y es otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual conocemos, y el cual nos muestra cuál debe ser la actitud correcta de un adorador, aún en medio de tiempos difíciles,
aún en medio de situaciones como las que vivimos hoy a causa del efecto del COVID. Porque muchos de las familias de este pueblo pueden estar afectados económicamente, pueden estar afectados emocionalmente porque conocidos, amigos, familiares pueden estar infectados, porque en sus trabajos hay situaciones difíciles. Pero tenemos un lugar donde acudir. Y no solo un lugar, a alguien a quien acudir. A alguien a quien acudir. Y ese lugar no es físico, hermanos. Es un espacio espiritual donde nosotros podemos venir a hablar con el Padre, donde podemos darle nuestra alabanza y donde podemos recibir de Él su consuelo y su amor. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26:39, hermanos amados, voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de un verdadero adorador. Reconoce la situación difícil que estaba pasando. Era el tiempo de vivir su copa. Era tiempo de presentarse como ese sacrificio vivo delante de Dios. Era tiempo de padecer por ti y por mí, hermanos amados. Y en su carne le era doloroso. Sentía angustia, sentía temores, le rodeaba la oscuridad, pero sabía a quién acudir. Sabía que Dios era poderoso, que su Padre era poderoso, que su Padre no tenía limitaciones con nada humano, con ninguna circunstancia, mas entendía que la voluntad era del Padre y no la suya. ¿Podemos nosotros acercarnos delante de Dios en medio de estos tiempos difíciles e indicarle a Dios: Señor, hágase tu voluntad, mas no la nuestra? Pero acercándonos con confianza, hermanos amados, sabiendo de que Dios puede actuar y librarnos, porque el Señor Jesús no encontró derrota. Aunque padeció, no padeció en derrota, padeció viviendo la victoria, porque sus ojos fueron puestos de que después de ese tiempo amargo que estaba viviendo, le esperaba la resurrección. Le esperaba el poder cumplir con cabalidad el plan que su Padre había establecido. ¿Entiendes, hermano amado, que Dios tiene un plan en medio de estos tiempos difíciles? ¿Que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros? ¿Que Dios quiere que en medio de la familia nos unamos y podamos ser y crear en medio de nuestros hogares un templo para Dios? ¿Un lugar que podamos exaltar su nombre y adorarle? Que nosotros en medio de estos tiempos difíciles nos levantemos como hijos suyos y podamos alumbrar, podamos ser de esperanza para otros. Este es el tiempo, hermanos amados, que el Señor nos ha llamado, que valientemente podamos padecer en Él y mostrarnos como verdaderos adoradores. Mostrarnos con entendimiento, no como derrotados, sino como victoriosos, como nuestro Señor Jesucristo supo presentarse en medio de la prueba. Hermanos amados, tenemos un Dios misericordioso. Y por eso, hermanos amados, tocaba este pasaje, porque Él supo, nuestro Señor Jesucristo supo saber que merecía la gloria. Cuando Él dijo: hágase tu voluntad, lo único que me imaginaba era como con ese abanico dándole la gloria a Dios. Tú eres el Dios, tú sabes qué hacer. En tu mano, Señor, simplemente me esconderé, simplemente esperaré. No vino presentándose con su queja, no vino presentándose con sus ideas y sus pensamientos y diciéndole a Dios cómo debían hacer las cosas. Simplemente Él habló la verdad de su corazón. Simplemente Él habló de su temor y las cosas humanas que le rodeaban. Y sobrepasando todas esas dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud de un verdadero adorador. Ahora, hermanos amados, vamos a proseguir en la enseñanza y vamos a encontrar actitudes o características que nuestro Señor Jesucristo enseñó en medio de esa conversación que mantuvo con esta mujer samaritana de lo que debía ser un verdadero adorador.
Y una de esas características, hermanos amados, presten atención, es que un verdadero adorador va a comprender que su adoración no depende de las circunstancias o del lugar donde se encuentre. Preste bastante atención, hermanos amados. La adoración de un verdadero adorador no depende de un lugar, hermanos amados. No depende de una circunstancia. Por tanto, el Espíritu de Dios nos está llevando a algo mayor. Vamos a leer Juan 4 nuevamente, hermanos amados. Juan 4 para poder comprender, para poder escudriñar, para poder saber qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en este pasaje. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis el Padre. Era costumbre, hermanos amados, en aquel tiempo, que los lugares donde el pueblo se reunía para adorar era en un monte o aún en Jerusalén, porque representaba un lugar alto, representaba ir a la presencia de nuestro Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo le da a revelar a esta mujer samaritana que la actitud de un verdadero adorador no está en poner su mirada en un lugar físico. Va más allá, trasciende más allá. No con esto está diciendo de que debamos de ir a Jerusalén o de ir a adorar en un monte. O que hoy en día nosotros dejemos de ir a la iglesia cuando ya la situación del COVID haya mejorado. Lo que está diciendo, recordar el día de hoy, hermanos amados, es que nuestra adoración no depende de un lugar físico, no depende de una circunstancia. Un verdadero adorador siempre va a presentar su adoración, siempre va a presentar esa exaltación a nuestro Dios, sea donde esté o en el momento de dificultad que se encuentre. Y voy a pedirle, hermanos amados, que escuche simplemente la siguiente historia, la cual vamos a imaginar. Imagínese que hace unos días te llamó algún conocido que es creyente. Y al escucharle, se dirigió a usted con estas palabras. Voy a leerlas para que usted preste atención. Hermano, vieras que desde el cierre de la iglesia me encuentro desanimado. He perdido el interés de la lectura bíblica y de oración. A veces me cuesta participar de los servicios de manera tecnológica, pues pienso que no es lo mismo. Estaba tan emocionado que desde hace unas semanas se había indicado por las autoridades de este país sobre las reaperturas de las iglesias que ya me imaginaba el poder celebrar esas alabanzas tan poderosas y esas prédicas cargadas de bendición. Pero fue como que nos dieran un atolillo con el dedo, hermanos. Pues la situación del COVID se está empeorando y me siento bastante afectado con incertidumbre y temor. Ahora, hermano amado, sin el afán de señalar, ni menos de juzgar, ¿considera usted que la actitud de este creyente ejemplifica la posición de un verdadero adorador? Es necesario, hermanos amados, que comprender que los tiempos que vivimos son difíciles y que hoy el Señor nos está diciendo que nuestra adoración no depende de un lugar, no depende de que nosotros estemos yendo a un templo físico. Depende de una actitud de un verdadero adorador que siempre va a buscar intimar con su Dios, que siempre, sea la circunstancia y todo momento, va a entender que el Espíritu de Dios se va a encargar de enviar bendición y vida eterna. Que el congregarse, aunque es importantísimo de acuerdo a las Escrituras, pero aunque estemos limitados, hermanos, eso no nos limita a que estemos en unidad, a que nos estemos preocupando unos por otros, hermanos amados. Porque si sos un verdadero adorador, si yo soy un verdadero adorador y quiero preocuparme por el pueblo de Dios, tengo diferentes medios, vías, diferentes formas para poder yo preocuparme por el pueblo. He sacado el tiempo para enviar un mensaje, para poder llamar a algún hermano, para poder preguntar al pastor cómo se encuentra su familia. He sacado el tiempo para que en medio de mis devocionales, en el tiempo en que yo puedo estar intimando con Dios, ore por esas familias de la iglesia. Presente esas vidas, presente a los ministros que se esfuerzan día a día para perseverar y presentar su esfuerzo, ya sea a través de los videos de los hermanos músicos y de alabanza, ya sea por el esfuerzo de las prédicas de los hermanos que enseñan, ya sea por el esfuerzo de los niños,
por el esfuerzo de las maestras de jóvenes y de escuela dominical y de clase cuna en preparar videos, de preparar enseñanzas para estos niños. Oramos por eso, para que no les falte las fuerzas a esos hermanos, para que nosotros también digamos, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. El Espíritu sigue trabajando y la iglesia sigue trabajando, está activa la iglesia. Un adorador no lo define un lugar. Un adorador no lo define un lugar físico. Lo define la comunión que tiene para con el Padre. La cercanía que tiene para con el Padre. La confianza que tiene para con el Padre. El Señor Jesús, las palabras que he escuchado de mi Padre son las que hablo. ¿Puedes tú, hermano amado, y yo decir lo mismo? Que las palabras que he sido enseñado, que he escuchado en medio de esa búsqueda constante de nuestro Dios, son las que hablan mis hijos, son las que habla mi esposa, son las que hablan mis compañeros de trabajo, son las que comparto a la iglesia de Cristo. Seamos un verdadero adorador, hermanos amados. Seamos, permitamos al Espíritu de Dios el ser nosotros transformados en verdaderos adoradores. Es el tiempo, dijo nuestro Señor Jesucristo, es el tiempo de que nuestra adoración no va a depender de un lugar. Donde le enseñaré a mi iglesia que no depende de un lugar físico, donde muchas veces, erróneamente, utilizábamos simplemente para socializar. Ese era un lugar llamado casa de oración, del cual debemos clamar desde ya para que el Señor lo guarde, porque es un lugar santo, consagrado para nuestro Dios. Pero también nuestras vidas somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se sigue moviendo en medio de su iglesia. Sigamos en esa unidad del Espíritu, hermanos amados, atendiendo a la dirección de Dios. Grande es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. Tenemos que comprender que Dios se va a engrandecer cada día. Y quiero, hermanos amados, que entremos a lo que va a ser para el último tema de este jueves, para poder comprender lo que es ser un verdadero adorador. Otra característica que lo define, y es que un adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Dice Juan 4, 23 al 24. Vamos a leerlo, hermanos amados. Juan 4, del 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importante entender, hermanos amados, que en este pasaje da a entender esta característica importantísima, que un adorador siempre va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No solo en espíritu, sino en espíritu y en verdad. Van a ir acompañadas siempre. Van a ir acompañadas porque una lleva a la otra, hermanos amados. Pero para eso vamos a comprender qué es levantar nuestra adoración primeramente en espíritu. ¿Qué es un adorador que adora al Padre en espíritu? Y para esto, hermanos amados, quiero recordarles parte de una porción bíblica. Solamente se las voy a leer. Y está en Efesios 6:13. La voy a estar parafraseando. Y dice así: que todos aquellos que hemos creído en Él fuimos sellados con su Santo Espíritu. Por tanto, hermanos amados, si usted y yo hemos creído en Él, su Santo Espíritu está en nosotros. Hemos recibido su Santo Espíritu. No hay ni un solo creyente que no haya recibido realmente el Espíritu Santo, si verdaderamente hemos creído en Él. Pero el hecho de que hayamos sido sellados en el Espíritu no implica que el creyente viva en el Espíritu. Y es algo que define un verdadero adorador de lo que es simplemente ser un creyente. Un verdadero adorador va a procurar en todo momento andar en el Espíritu, porque su adoración va a ser en espíritu y en verdad. Quiero, hermanos amados, que busquemos Romanos 8 del 5 al 6 y los versículos del 13 al 15, hermanos amados. Voy a buscarlo, hermanos, para compartirlo. Romanos 8. Dice así, del 5 al 6 y del 13 al 15. Porque las cosas que son de la carne
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Un verdadero adorador, hermanos amados, no se va a conformar con las cosas de la carne. No se va a conformar con sus vicios, no se va a conformar con sus situaciones humanas, no se va a conformar con las riquezas de este mundo, no se va a conformar por la avaricia de este mundo, ni la vanidad de los ojos. No se va a conformar de lo que ya ha alcanzado, sino que se va a extender a lo perfecto. Dice que un verdadero adorador es guiado por el Espíritu de Dios. No es guiado de acuerdo a su parecer, de acuerdo a sus costumbres o lo que él fue enseñado. Él se va a ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano amado? Porque tiene comunión con el Padre. Tiene comunión con el Padre. Y sabes, la única manera para tener comunión con el Padre es a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos da a entender y conocer lo que es del Padre. Y aún su Santo Espíritu le da a conocer al Padre lo que nosotros vivimos y enfrentamos. Hermanos amados, es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que comprendió lo que es adorar al Padre en espíritu. Aunque va acompañado en espíritu y en verdad, este hombre comprendió y el pasaje bíblico nos va a dar a entender esto. Se encuentra en Apocalipsis 1, 9 al 11, hermanos amados. Apocalipsis 1, 9 al 11. Y el ejemplo es el ejemplo del apóstol Juan. Voy a leer para ustedes. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos amados, este pasaje que les acabo de leer relata de que el apóstol Juan se encontraba en momentos de dificultad. No se encontraba en su casa con su familia, no se encontraba congregándose con los hermanos de Cristo de las iglesias. Se encontraba preso. Se encontraba preso en esta isla de Patmos, muy lejos de las iglesias, muy lejos de las personas que él amaba. No estaba en un lugar cómodo. Posiblemente, dicen los historiadores, que tenía que estar viviendo en una cueva, limitado. Pero la actitud de este varón no fue en la carne. No fue en quejarse de por qué le estaba sucediendo estas circunstancias. No fue el decirle a Dios: Dios, haga algo, porque si no, no voy a poder yo sobrevivir. La actitud de este varón fue andar en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Era un verdadero adorador que tenía comunión con el Padre. De tal manera, hermanos amados, que dice que en el día del Señor, estando Él en la presencia de nuestro Señor, Él le habla. Él le habla y le da una revelación hermosa que se encuentra en todo este libro de Apocalipsis, para que pudiese compartirla a la iglesia. Hermano amado, ¿eres tú un adorador? ¿Entiendes, hermanos amados, que en este tiempo de confinamiento con el cual te puedes encontrar en tu casa, con limitaciones humanas, el Espíritu de Dios no tiene limitaciones? El Espíritu de Dios te puede llenar y dar entendimiento lo que tú necesitas. Puede darte a ti consejo, dirección de lo que necesita tu hijo, de lo que necesita tu hija, lo que necesita tu esposa, lo que necesita tus padres, de lo que necesita la iglesia de Cristo. Dios puede hablarte para bendecir a otros, para bendecir tu vida, pero debemos tener comunión con el Padre. No más militar en la carne, sino militar en el Espíritu de Dios, teniendo comunión con el Padre confiadamente, acercándonos a Él, hermano amado, para que Él hable a nuestras vidas. Así fue el comportamiento de un verdadero adorador en el Espíritu.
como el de Juan, que a pesar de las circunstancias y adversidades no se quedó viendo las limitaciones, creyó en Dios. Y Dios, que es sabio, sabiendo que aunque se encontraba lejos, dijo, escríbelas en un libro, envíalas a la iglesia para que la iglesia sea bendecida. Dios en la fidelidad dio entendimiento a pastores de diferentes iglesias que hoy no estén reunidos para que hoy se pueda compartir el mensaje de Cristo de diferentes formas. Dios nos ha dado estrategias a nosotros como iglesia para poder seguir trabajando en los diferentes departamentos, en los diferentes grupos de la iglesia, hermanos amados. Él no se ha detenido, Él no se va a detener. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros debemos adorarle. Nosotros debemos ser una iglesia activa. Debemos permanecer firmes en el Espíritu, siendo instrumentos de su gloria. ¿Estás tú dispuesto, hermano, a ser como ese Juan para bendecir a otros? Puedes decir tú, hermano amado, pues es que no tengo ningún llamado y ahora menos que no estamos congregándonos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si el Espíritu de Dios te puede glorificar para poner en tu corazón, para traer algún mensaje de bendición para adultos mayores, para traer algún mensaje para los niños o para lo que el Señor quiera hacer. ¿Estás tú dispuesto a preguntarle a Dios y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? Quiero servirte a pesar de estos tiempos difíciles en que nos encontramos. O piensas, hermanos amados, porque tú estabas sirviendo en algún departamento, el cual en este momento, por las circunstancias, ya no están activos, entonces ya no tienes nada que hacer. Pídale a Dios. Dios puede ponerte a trabajar, a estar activo, para poder bendecir a otros. ¿Eres tú un adorador? ¿Eres tú un adorador? Si eres un adorador, tienes que dar. Tienes mucho que dar y bendecir a otros, hermanos. Pero primeramente un adorador va a darle la adoración que merece al Padre. Primeramente un adorador va a darle exaltación al Dios Todopoderoso. Va a tener comunión con el Padre. Y esa comunión va a recibir del Padre para poder alimentarse a sí mismo y después para compartir a otros, hermanos. Seamos adoradores en espíritu y en verdad. Juan lo fue. A pesar de las circunstancias, Juan lo fue. Permaneció firme, constante, creyendo en nuestro Señor. Pero dice, hermanos amados, que no solamente es adorar en espíritu, es adorar en espíritu y en verdad. Es adorar en espíritu y en verdad, hermanos amados. ¿Y quién es la verdad sino nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Él es nuestro camino. Él es el perfil idóneo de un adorador. Él es nuestro ejemplo para levantar nuestra exaltación y adoración al Padre. Él es nuestro ejemplo donde debemos nosotros establecer una relación íntima con el Padre, de comunión íntima con Él. Confiadamente podamos acercarnos a Él por medio de ese camino, por medio de ese ejemplo de vida que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. Quiero que leamos Juan 17, 3 al 17. Él merece toda exaltación, hermanos amados. Él nos da revelación, nos da entendimiento de acuerdo a su palabra, hermanos amados. Él permanece fiel. Es un Dios fiel, hermano. Juan 17, del 3 y después brincamos al 17. Dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Un verdadero adorador va a perseverar en esa comunión con el Padre. Porque por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre, hermanos amados. Libremente podemos acercarnos a Él, porque es el camino. Pero también el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Un verdadero adorador va a procurar santificarse en la verdad. Santificarse, el practicar la verdad, porque dice que la verdadera verdad, que es Cristo Jesús, nos hará libres. Nos hará libres. Habíamos leído anteriormente que hemos recibido el Espíritu de Dios con el cual podemos orar y clamar, Abba Padre. Podemos acercarnos con libertad, no más con temor, y poder hablar con Él confiadamente y contarle lo que
hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestros pensamientos, toda pesadumbre que podemos tener, hablársela a Él sinceramente. Hablar verdad para con el Padre. Eso es lo que hace un verdadero adorador. Hablar verdad de manera genuina, sincera. Eso es lo que hace un verdadero adorador. Quiero, hermanos amados, que busquemos Daniel 9. Vamos a leer del 3 al 5 y el 18 al 22. Bendito es nuestro Dios. Vamos a ver un ejemplo de un varón que supo andar en el Espíritu, pero también presentó una adoración en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios, Daniel 9, del 3 al 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 18 al 22. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con prestensa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento. Hermanos amados, vemos la actitud de un varón, Daniel, el cual era todo un verdadero adorador. Dice la palabra de Dios en medio del libro de Daniel, que Daniel acostumbraba a orar a Dios 3 veces al día. Él sacaba su tiempo para tener comunión para con el Padre. A pesar de que tenía un puesto importante todo aquel imperio, donde no era su reino, donde no era parte de la ciudad que él amaba, Jerusalén, éste entendía que a pesar de las dificultades y las adversidades que podía vivir, que a pesar de que se encontrara en un pueblo pagano, apartado de las costumbres de Dios, esto no lo hacía para que él se comportara de la misma manera, sino que podía ser diferente y mostrar un testimonio correcto. Esto lo limitó a tener una posición de renombre en medio de todo aquel imperio, porque supo poner por primado la comunión que tenía con el Padre. Era un varón adorador, que no solamente se presentaba para poner delante de él sus peticiones, sino que dice que oraba con ruegos y súplicas, con confesión de sus propios pecados y de toda su nación, hermanos amados. Sabía que por causa de los pecados de su pueblo habían sido llevados cautivos a Babilonia. Él entendía la situación en que se encontraba. Era entendido de los tiempos en que vivía. Era entendido que no eran tiempos de bonanza, sino difíciles, por los cuales tenía que doblegarse y clamar por misericordia para él y para con los suyos, hermanos amados. Entendemos los tiempos en que vivimos, entendemos que debemos levantarnos en oración, en clamor, en súplica, delante de nuestro Dios, hermano amado. Debemos levantarnos como Daniel, siendo verdaderos adoradores, practicando la verdad, practicando y siendo genuinos, porque un verdadero adorador va a decir siempre la verdad, va a ser genuino, va a practicar la verdad. ¿Y cómo practicamos la verdad? Confesando nuestras faltas, reconociendo delante de Dios qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestros pensamientos, cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestro desánimo. Siendo sinceros para con nuestro Dios. Daniel lo fue. Tuvo la confianza para hacerlo con el Padre, porque era un verdadero adorador. Tuvo la confianza de reconocer sus faltas y reconocer la falta de su pueblo. Y aún estando en esa oración, Dios envió a su ángel.
Dios envió al mensajero para darle entendimiento y sabiduría. ¿Sabes tú, hermano amado, que cuando tú confiesas tu falta, cuando hablas verdad para con tu padre y le dices qué es lo que te cuesta, qué es lo que aún debes dejar, qué es lo que aún debes dejar, que en qué te debes esforzar, y le dices, Dios, me esfuerzo en esto, pero aún me cuesta, estas circunstancias me están afectando, me están agobiando, aunque yo no quiera, sí me afectan, Señor? Dice que mientras estaba él orando, Dios envió a su ángel para dar entendimiento, hermanos amados, para dar sabiduría. ¿Sabes tú que cuando oras al Padre, cuando tienes esa intimidad y hablas verdad, Él pronto, de manera pronta, se levanta para enviarte bendición, para darte consejo, para darte sabiduría, para darte estrategias, para poder vencer en medio de estas adversidades que vivimos, hermanos amados? Necesitas tu consejo, necesitas tu dirección, sea por la situación que estamos viviendo ahora por el COVID, por la situación económica que nos afecta, por situaciones de salud, por situaciones familiares, con tu esposa, con tus hijos, sea lo que sea. ¿Tienes tú la confianza de presentar al Padre y hablárselas? Imagínese, hermano amado, un recién convertido, un hermano recién convertido, que está aprendiendo a presentarse delante de Dios. Y en su sencillez y en su corazón empieza a decirle, gracias Dios porque me amaste, porque aún siendo pecador, te placiste, Señor, perdonarme. Pero no solamente queda ahí, sino que ese recién convertido, ese creyente que acaba de creer en Él, le habla verdad al Padre y le dice, Señor, tengo el siguiente problema, aún siento deseo de seguir practicando mis vicios. Quiero, Señor, seguir fumando, seguir bebiendo. Mi carne me lo pide, Señor. Y muchas veces he fallado, Padre, y te pido perdón por ello. Pero tú sabes mi deseo para poder perseverar en ti. Pregúntate, hermano, si la oración, si esa comunión que tuvo ese hombre, ese hermano para con el Padre, no es la de un verdadero adorador. Que no solo exaltó el nombre de Dios, sino se humilló y levantó súplicas para hablar verdad lo que hay en su corazón. Imagínate ahora un ministro de Dios, un hermano constante en servirle al Señor, que se presenta con cánticos, con ruegos, aún con ayuno, delante del Señor. Pero también saca el tiempo para decirle, Señor, mira el peso que tengo en este momento. Mira el problema que tuve una mañana con mi esposa, Señor. Mira cómo me vino a afectar. Mira las palabras que pude decir, Señor, que no fueron las correctas. Ayúdame, Padre, a poder controlar mi lengua, a poder yo enfrentar la situación. Dame sabiduría, Padre, para poder solucionar este problema, para no dejarlo ahí como si fuera algo trivial. No, Señor, debo preocuparme por ello, debo preocuparme por la relación de mi pareja. ¿Cómo recibe la relación de ese hombre, nuestro Dios? ¿Lo ve como un verdadero adorador? Como a alguien que fue sincero y genuino, como lo fue Daniel. Imagínese a una joven, la cual se ha santificado delante del Señor, la cual ha decidido adorar al Padre y servirle, la cual ha decidido esperar en Dios y poner su confianza en Él, la cual en medio de sus devocionales levante su alabanza, su adoración, su exaltación, sus agradecimientos por la misericordia de nuestro Dios. Pero además le expresa sus sentimientos de inseguridad en cuanto a su futuro, porque las circunstancias que está viviendo en este momento la hacen dudar de sus proyectos o de sus anhelos que ella tenga en lo personal. Y le habla verdad a Dios de cómo se siente, para que le ayude, para que su mirada esté puesta en Él y no en las cosas de este mundo, para que sepa y aprenda de ella de que Dios es un Dios bueno y tendrá cuidado de ella. Hermanos amados, es tiempo de ser verdaderos adoradores. La invitación en esta noche, hermanos amados, es a perseverar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra adoración no va a depender de un lugar físico. Nuestra adoración va a depender de una actitud verdadera, de una actitud constante en comunión para con el Padre. ¿Estás tú dispuesto a ser un adorador?
¿Estás tú dispuesto a exaltar al Padre? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar al Dios Todopoderoso. Señor Dios, en este momento presento mi vida delante de ti, Padre poderoso. Tú conoces las circunstancias difíciles que puedo estar enfrentando, Señor, o que la iglesia de Cristo en general estamos padeciendo, Señor, y sufriendo. Padre, sabemos lo difícil, Jehová, que ha sido, Padre, no poder congregarnos en medio de tu casa, Señor. Mas entendemos, Padre, que tú nos llamas a ser adoradores en espíritu y en verdad. A adorarte, a tener comunión contigo constante, Padre. El poder buscarte, el poder, Jehová, hallarte en todo momento, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser adoradores en espíritu, a andar en el espíritu, Padre, a poder tener comunión contigo, Señor, dejando todos nuestros deseos, nuestras pasiones, Señor, la vanidad de esta vida, Padre, y hablando verdad para contigo de lo que aún se manifiesta en medio de nuestro corazón a causa de nuestras concupiscencias, Señor, y de nuestras debilidades humanas. Sabemos, Padre, que hombres somos, Señor, y que tú eres Dios, que tú eres Creador, que mereces toda la exaltación y la adoración. Tú eres Dios eterno, Padre, el cual recibe nuestra adoración en todo momento. Te doy gracias por la iglesia, Señor, que está activa, Señor, la cual se dispone, Jehová, a buscar de tu palabra, Señor, a traer mensajes, Señor, en medio de los diferentes, Señor, grupos de tu iglesia, Señor. Prepáranos, Señor, a poder servirte en lo que tú quieres, que podamos disponer nuestros corazones y estar atentos a tu voluntad, Padre. En el nombre de tu amado Jesucristo, te doy a ti la gloria y la honra, Padre. En el nombre de tu amado Jesucristo, Señor Dios. Amén. Hermano amado, Dios te bendiga. Lo esperamos el próximo jueves para continuar con esta enseñanza. Dios te bendiga.